Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de la mujer. ¿Quién les habla? Marcela Galeano. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Es mi amigo, el licenciado Fernando Soutulo. Él es kinesiólogo, vive en los Estados Unidos y vamos a estar hablando específicamente de lo que es la biomecánica en la mujer embarazada. Entonces aguárdenme un segundito, que ahí le voy a dar el ok para que lo veamos y le vamos a dar la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, ya te acabo de presentar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, acá. Acá estaba haciendo la presentación y hablando de que vamos a estar hablando de lo que es la biomecánica, de esa lordosis progresiva en el embarazo. Ahí estamos con Jerry, el acá amigo nuestro. no, él está muy interesado en el tema, así que quiere volver a escuchar un poquito de ese tema, así que Muy bien. Así acompañando. que bueno, Fernando, a ver, vos como fisioterapeuta o kinesiólogo, que específicamente te dedicas a lo que es la biomecánica, eh, me gustaría que expliques un poquito esta biomecánica con esa lordosis progresiva que se produce en los cambios en el embarazo, sobre todo en el aparato locomotor, y este cambio también que se da en la pelvis, esa anteversión que se produce. Bueno, ahí te dejo para que lo expliques vos. Sí, bueno, para eso voy a necesitar que Jerry me ayude un poquito, ¿no? Ah, Eh, bueno, ahí lo tenemos a vamos a compañía, es el asistente. vamos a tener que levantarle un poco la ropa, si bien estamos hablando de la mujer, sobre todo de la mujer, Jerry nos presta un poco la pelvis. Obviamente que la pelvis de la mujer es más ancha que la pelvis del hombre. El hombre, Es una exacto. cosa que nos distingue fisiológicamente. O sea, dentro de 100 años, si desentierran todos los cuerpos, van a saber cuál es hombre y cuál es mujer, principalmente Por el por la tamaño. pelvis. El pelvis del hombre es mucho más angosto. Y acá tenemos un agujero, como ven acá, ¿no? Acá tenemos un agujero, muy bien, donde están los músculos del suelo pélvico, acá. Entonces, y acá vamos a encontrar, vamos a hacer una cosa, voy a hacer una cosa más práctica. Lo voy a desarmar a Jerry, si me permiten, ¿no? Por supuesto. No huyas, no huyas, Jerry, no huyas. No, no, ya, no, desarmé, ahí está. Ya le arrancamos la columna, ¿sí? Era un chascarrillo, ¿no? Eh, entonces vamos a hablar un poco de la parte de la biomecánica, ese tema tan aburrido que es la biomecánica, ¿no? Porque siempre yo daba clases de análisis de movimiento en un profesorado de educación física y era el que los torturaba, ¿no? Porque ellos querían hacer ejercicio y nadie quiere saber de músculos, inserciones y cosas raras, Claro, ¿no? es aburrido, pero es interesantísimo porque si no entendés el análisis del Claro, movimiento es medio complicado. yo siempre hago la comparativa con el auto. Aunque parezca algo medio ridículo, siempre comparo el cuerpo humano con el auto. Entonces te digo, mira, los nervios son los cables, no la bomba, el corazón, la bomba de nafta. Generalmente los que mejor me entienden son los mecánicos, ¿no? Entonces dicen, nada, tenés razón, las piernas son las rodillas, los amortiguadores, si vos le pones más peso que el cuerpo puede aguantar, se van a desgastar la rodilla como se desgastan los amortiguadores, y así voy un poquito tratando de hacer una comparativa de que tenemos que mantener en la parte biomecánica del cuerpo funcionando de acuerdo a la física, ¿no? Es que, Totalmente. estoy tomando un tecito o un poquito de Estoy agua ahí. tomando mate cocido, mate cocido. Bueno, les voy a decir una cosa. Yo acabo de descubrir, mire, después de tanto tiempo, un secreto del mate cocido, que dicen que es mejor que el green tea, que el té chino. Sí. Mi papá cumplió 100 años y él lo que toma todos los días, día y noche, mate cocido, así que si quiere vivir mucho, mate cocido y mate Mate cocido. es un buen dato, ¿eh? Que me Claro, acabas yo de el otro decir. día digo, pero ¿cómo 100 años y qué es lo que hace
Lo para que pasa es que es vitamina. antioxidante, como el té verde, pero es antioxidante, las dos cosas. Pero yo tomo, lo que pasa es que tengo, como estuve trabajando mucho con la compu, entonces se me congelan las manos. Me da frío, entonces apaciguo el frío tomando algo caliente. Entonces mientras estoy con la charla, mientras, como sos vos el que vas a hablar más, entonces yo tomo el Te mate con tomás frío. un descanso, te tomás un descanso. Y entonces dicen que es mejor que el green tea, aunque no le gusta a los chinos, que el té verde. Así que, Ah, mira. entonces, vamos a hablar, vamos a ver, esto es una pelvis que está compuesta de varios huesos, ¿sí? ¿No? Tres huesos soldados, así que no simplemente de un lado, del otro, otros tres huesos soldados. Acá está el sacro, que es el huesito que tenemos acá atrás, que si agarramos la mano, nos las ponemos ahí atrás y vamos a ver que hay una masa dura, ¿no? Entonces ese es el sacro. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa en las embarazadas, esto es importante ir sabiéndolo, ¿no? Generalmente hay un ángulo, tiene que haber un ángulo entre la primera sacra y la horizontal, un plano horizontal, si uno agarra un plano horizontal así, ¿no? Se tiene que formar un ángulo, ¿sí? Entre la primera sacra ahí y la horizontal, que puede andar entre 20, 30, 40 grados. Entonces seríamos ahí más o menos, y aparte de otra cosa, nosotros, recuerden que pasamos de la posición de cuadrúpeda a la bípeda, A la vista. ¿sí? Claro, entonces todo el mecanismo se fue acomodando a la nueva posición con los años y los años y los años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese ángulo se aumenta y el sacro se horizontaliza, es como cuando hacemos la anteversión. La Yo, anteversión de la yo, pelvis. yo te voy a pasar, ya lo voy a mostrar, yo te voy a pasar después también un video en el cual yo tengo sabro de espondilolistesis, espondilolisis y espondilolistesis, ¿no? Que son cosas que pueden ocurrir también durante el embarazo. ¿Eh? Entonces, cuando hacemos así, se aumenta el arco de la lumbar y se va a la anteversión pélvica. ¿Sí? Y el sacro, ven que el huesito este como que se va hacia la horizontal, lo estoy exagerando un poco. ¿Sí? Cuando yo hago la retroversión, se disminuye ese ángulo, ahora lo voy a hacer, y las vértebras se verticalizan una debajo de la otra y desaparece la curvatura. En general, mi caso, los hombres, tenemos lo que se llama una rectificación lumbar o a veces una retrolistesis, que vendría a ser que las vértebras, el arco se fue para el otro lado. Las Ok, mujeres, como siempre, quieren lucir bien, ¿no? Mostrar sus cuerpos, generan más la lordosis. Y entonces exacto, se levanta la cola y se muestra la cola. ¿Sí? exacto. Entonces, se los voy a mostrar así. Yo tengo unos videos en mi canal, yo después te lo paso todo para que lo puedas poner en la descripción. Ok, Cuando yo hago la anteversión, ¿sí? Cuando hago la anteversión, sería. Porque, ojo, hay que distinguir. Esto es una antepulsión y una retropulsión. Cuando se exacto, desplaza toda la pelvis en conjunto. Pero la anteversión es cuando yo abro el arco. En exacto. general, yo más o menos llegué a una conclusión que un arco normal sería un brazo pasado por atrás. ¿Sí? Un arco normal, yo trato de mantener ese arco con la mano pasado por atrás eh, para mejorar, porque yo tengo rectificada la columna. Obviamente que a mayor me voy para adelante, se va a aumentar la curvatura lumbar, la lordosis, ¿sí? Y vamos a ver qué va a pasar. Ahora, ¿cómo hacemos la retroversión? Contrayendo abdominales y glúteos al mismo tiempo, ¿sí? Abdominales y glúteos, anteversión, para espinales, la anteversión, ¿sí? Sobre todo los lumbares bajos. Ese es un movimiento y de hecho casi como que fui descubriendo que cuando vos haces eso, es movimiento, anteversión, retroversión y en forma controlada,
ayuda, evidentemente, debe estimular el nervio pudendo, que es el nervio que está por el sacro, a acelerar la defecación, como que te dan ganas de ir al baño. Sí, Sobre todo sí, si me están escuchando aquellas que sufren de como si constipación, es un muy buen ejercicio. No, estos ejercicios no hay que hacerlos nunca rápidos. Son lentos y bien controlados. Yo sí. siempre, yo desarrollé una técnica llamada Body Rod Fit, en la cual hablo del ejercicio lento y controlado, que son los ejercicios que utilizamos en general en fisioterapia para reentrenar un músculo o una articulación. Esto no es una competición de pádel que tengo que hacer ejercicio rápido, ¿no? ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar de nuevamente, volvemos acá a esto. Vos tenés los músculos, lo vamos a hablar imaginariamente porque acá no hay músculos. ¿Sí? Vos tenés todos los músculos del suelo pélvico que son diferentes capas, ¿sí? Vos Sí, tenés el psoas, que es un músculo grande, que es un músculo flexor. Vos tenés los músculos paraespinales y acá los abdominales, ¿sí? Y exacto, acá el glúteo. Por eso es importante para la embarazada, como se le va a ir para la anteversión, va a aumentar la lordosis, va a aumentar, y esto es el dolor que sufren muchas embarazadas, en la zona lumbosacral, ahí, en esta zona, esto amarillo es el nervio que está saliendo, sí, ¿eh? En esta zona, al irse hacia adelante y horizontalizarse el sacro, va a aumentar la compresión nerviosa y entonces le va a dar dolor en la espalda. Eso va a dar dolores. Por lo tanto, la embarazada, a mi criterio, tiene que trabajar un poco la retroversión. mm, Más los abdominales y los glúteos para poder tratar de que el sacro vuelva a verticalizar. Ahí está exacto. horizontalizado y ahí está verticalizado. Ven, miren ustedes cómo cuando yo horizontalizo, no sé si logra, acá el nervio se comprime, ¿sí? Sí, se ve, se ve. Y cuando yo abro, se aumenta el espacio. Aumenta, exacto. Bueno, yo trabajo mucho glúteos, Fernando, con las mujeres para alivianar esos dolores y en algunos casos han tenido que hacer ejercicios con un fisioterapeuta, en algunos casos. Hay una dualidad que se llama, yo no trabajo embarazadas, pero no sé si les sirve, se llama el sincronismo de los abdominales con el glúteo. Como que de ir trabajándolos al mismo tiempo que trabajas el glúteo, sobre todo el glúteo mayor en este Exacto, caso, que va a ser el que va a verticalizar el sacro conjuntamente con los abdominales. ¿Sí? exacto. Entonces, ahí es cuando ya estoy, ahora cuando estoy verticalizando el sacro. Otra cosa, estamos conversando el otro día, es qué es lo que produce la lordosis. Un poco, las mujeres ya nacen con la posibilidad, por ejemplo, yo quiero hacer una lordosis y me cuesta muchísimo a mí. Sí, Mis, mis huesos ya están medio soldados, ¿no? Y tengo que empujar hacia adelante. La anteversión sentada, yo tengo, después se voy a pasar los enlaces, tengo ejercicios de anteversión y retroversión sentados. ¿Sí? pásamelo porque cuando suba el video, que va a Ajá, salir esta semana que viene, no, la otra, la gente lo va a poder ver en claro. los enlaces. Y es Y, y, interesante para lo que vos mostrás, ¿no? y después tengo unos videos que están el de espondilolisis y espondilolistesis, ¿no? Evidentemente en la mujer, por un problema hormonal, cuando está embarazada, los músculos y los ligamentos tienden a ser mucho más laxos. ¿Eh? Exacto. La Por la hormona naturaleza, relaxina. Por la exacto, hormona relaxina. por la hormona relaxina. Por lo tanto, acá se corre el riesgo que se desplace la última lumbar, que es esta, hacia adelante. No sé si has tenido casos de espondilolistesis que se desplaza demasiado y hasta rompe el pedículo, que sería este huesito de acá, y se Sí, zafa.
Sí, sí, he tenido casos bastante serios que han tenido que intervenir kinesiólogos especialistas en esa parte, y en algunos casos estaban en un grito, o como que estaban en un Por grito. eso, O yo no sea, sé, pero me imagino que lo que relajaría a la mujer en ese momento es la retroversión, llevar a la exacto, retroversión. descomprimir. Y vas a caminar un poco medio ridículo, es una posición tal vez en que la mujer no está acostumbrada. Yo sí camino en retroversión porque ya Claro, como chiquitito nadie me enseñó a controlar esa lumbosacra, anteversión, retroversión, y que son ejercicios que se deberían dar hasta en las escuelas, ¿no? Para aprender que todos empiecen a controlar, porque cuando vos controlás esta zona de ahí para arriba, se empieza a regular toda la columna. ¿Sí? totalmente. Entonces es importante aprender a controlar la anteversión y retroversión, que es para poder establecer una, como se dice, un sincronismo, una alineación de la columna. Sí, yo El- trabajo mucho con la, digamos, con la pelvis neutra y en posición de parada hago una rotación externa de rodillas para cerrar la pelvis menor, sobre todo cuando tienen dolor en la zona del pubis, Fernando. Hay que ver a qué llamamos una pelvis neutra. En vez de hacer una retroversión, la mantengo en el centro, o sea, no la saco ni para adelante Sería ni así para atrás. entre los 20 y 30 grados de angulación, que es lo que hablé al principio. Sí, Eso ahí tal lo vez coloco. sería una pelvis neutra. Exacto. Y es muy importante también, en este caso, elongar los músculos paravertebrales. En general, cuando vos tenés una lordosis, están muy contracturados, muy acortados, como quien dice, Sí, o acortados o contracturados. Por lo tanto, tenés que ir trabajando todos esos músculos para que pueda abrirse, o llegar a totalmente. neutro, o llegar Y, a neutro. y sabés que esto pasa cuando las sentás en el piso, que las querés sentar, o con las piernas cruzadas o con piernas abiertas, y está el acortamiento que tienen, que es un poco medio difícil, y eso les produce dolor. De hecho, no sé si cuando las acostás boca arriba, Sí, uno desliza la mano por la columna lumbar y si hay espacio y no puede llegar a aplanar la columna es porque hay acortamiento de los paravertebrales. exacto. Yo lo que hago en esos casos, Fernando, cuando me toca trabajar con una embarazada de cúbito dorsal, exceptuando que no aguante esa posición, viste que ya en el segundo o tercer trimestre tengo que poner un almohadón debajo de la cabeza, y cuando hay demasiada curvatura, yo les pongo un almohadón, como que les digo que se pongan un almohadón, como para que equiparen esa curvatura, porque les Eh, eh, duele, obviamente que les claro, duele. lo bueno es, y antes del embarazo, antes de embarazarse, hacerse un estudio postural, porque vos podés Totalmente. empezar a trabajar el alargamiento y estiramiento de los músculos paravertebrales lumbares antes de quererse embarazar, porque ya con el embarazo es un poquito más complicado empezar a meter mano, como quien dice, No, y ¿no? aparte el sobrepeso, ¿no? Que va en aumento, esa diástasis fisiológica que se da. Entonces es como que es verdad lo que vos decís, es complicado que Eh, una persona que viene, que nunca hizo ejercicio en su vida, y es medio complicado porque nunca movió esa musculatura bajo ningún punto de vista. No, y es importante también aprender a trabajar los abdominales. Yo siempre digo, el que quiere ir a mi canal, va a la lista de reproducción, está por tema. Cómo trabajar correctamente los abdominales y sobre todo el músculo transverso, ¿no? Que es un músculo expiratorio y que es fácil. Los abdominales en general en el gimnasio están todos mal trabajados. El Es 90% de la gente verdad. que trabaja en el gimnasio, entonces yo los enseño cómo trabajarlo y en formas simple, sencilla y sin dañarte. Eso es lo más Exacto. importante. Acá No, es que es tenemos, verdad, no se sabe trabajar los abdominales, Fernando, vos lo acabás de decir, no, y es lo que es vengo hablando hace años de esto. yo Y cuando voy a los gimnasios tengo que entrar así.
No, sí, con Así las orejeras. Yo yo no quiero ver, no quiero ver porque veo a todo el mundo haciendo cualquier desastre, ¿no? Y después son los que y después vienen. empiezan el problema del suelo pélvico, el problema de lumbares, ¿no? El problema de las contracturas en los hombros. Y esto pasa, porque Gente está y de mal gente, hecho, y de gente que supuestamente sabe, lo peor de se todo. supone. Entonces, acá nosotros, vos dijiste como interesante el exceso de peso. ¿Sí? Yo siempre digo que los hombres embarazados son los que tienen esa panza así de grande. No es que se pueda embarazar, un hombre no se puede embarazar, que tiene la panza, porque hoy en día agarran cualquier cosa que uno dice para los tomates. Entonces, digo, ese que tiene la panza así, ¿eso qué hace? Eso arrastra toda la lumbar y te produce una hiperlordosis también, ¿no? En la mujer sería el embarazo. El exceso de peso va a arrastrar y le va a producir la hiperlordosis. Si ya tenía una lordosis o una hiperlordosis, eso se va a multiplicar. Fisiológicamente es una gran presión sobre la quinta lumbar y el sacro. Va a dar, lo más probable, dolor. ¿Eh? Hasta ahora, después hay que decir otras cosas. Vos tenés el diafragma arriba, ¿no? Vos Totalmente. tenés acá el diafragma, ¿sí? Que el diafragma está conteniendo las vísceras. Vos tenés corazón y pulmón acá, ¿sí? Después tenés el diafragma que hace la bóveda divisora y después todos los órganos internos de intestino, hígado, todo lo demás, y después tenés el suelo pélvico. El suelo pélvico está aguantando que todo esto no se vaya para por acá. ¿Eh? Los Exacto. músculos del suelo pélvico. Y esos músculos hay que entrenarlos y realmente son los grandes desconocidos del cuerpo. ¿Sí? Bueno, eso lo hablábamos en otro programa, ¿no? Cuando tocamos el tema de hipopresivos, y a mí me pasa esto, Fernando, con muchísimas mujeres, inclusive dando charlas con mi hija, que es sexóloga, que las mujeres no tienen ni idea qué es el suelo pélvico y para qué sirve. Ah. Entonces, ese Bueno, desconocimiento es lo que después pasa con esto. hay una gran ventaja hoy en día que yo estudié kinesiología, que es el estudio del movimiento, ¿no? Y realmente nuestras ciencias han estado tapadas en Exacto. el fondo y hemos estado restringidos y se nos ha tapado, pero como con una pared de cemento, para que no. Pero hoy en día, con los medios de comunicación, ya de a poco todo esto empieza a salir. Antes nadie te enseñaba cómo trabajaba un intercostal, externo, interno. O sea, son nociones que están empezando a resurgir recién ahora, Sí, en es los verdad. últimos 5 o 10 años, ¿no? No Eh, hace mucho, Fernando, no hace mucho que está no saliendo hace, esto a la luz. todo está saliendo a la luz, todo cómo funcionan los músculos, ¿no? La importancia. Entonces yo puedo hablar de un montón de grupos musculares que son totalmente desconocidos, uno de ellos es lo del suelo pélvico. Si bien no es mi especialidad, para mí solo lo único que tengo que agarrar es un libro, leer, revisar de nuevo la anatomía y la fisiología y trabajar sobre los ejercicios. Hay gente que ya lo viene haciendo desde hace rato. Sí, sí, sí. Bueno, yo recuerdo cuando empecé a hablar de suelo pélvico, ya hace más de 10 años atrás, en el ejercicio, porque mi especialidad es más el embarazo y el posparto. Me acuerdo que estaba en una universidad que eran todos profes de educación física y todos me miraban como diciendo, ¿de qué está hablando esta mujer? ¿De qué está hablando esta mujer? Entonces, Yo, bueno, después empezó y cada vez hay más especialistas. Gracias a Dios que cada gracias. vez hay más especialistas Y con no esto. son muchos, y no son muchos. No, no son muchos. El otro día estaba hablando con un paciente que estaba hablando de que eso es para otro tema, la próstata que se cae, ¿no? La Exacto. incontinencia, ¿no? Y entonces es el mismo concepto fisiológico. La presión sobre estos órganos, próstata, vejiga, el recto, del ano, hacen que todo se comprima y todo se caiga por Todo se gravedad caiga. y peso, ¿no? Exacto. Por lo tanto, por eso es tan importante mantener el peso adecuado. No es solamente por mantener el peso adecuado. El cuerpo no perdona y el precio siempre se paga. Hay una ley física
de gravedad que dice que, y esto vuelvo a la idea de antes, yo siempre digo, cuando vos tenés 20, 30 años, estás andando en un auto 0 kilómetros, ¿sí? Totalmente. Que se banca Totalmente. todo, subo la colina, bajo la colina. Ya a partir de los 30 años se empiezan a notar los primeros fusibles que se empiezan a quemar y son esos pacientes que te dicen, me duele acá, pero no le da importancia, me duele ahí. Ya las obligaciones, no haces tanto ejercicio, tenés obligaciones, 40 años ya empieza a complicarse un poco más, Exacto, 50, 60 y cada vez la complicación. Y a medida que pasa el tiempo después es más difícil corregir. ¿Sí? Por eso hay que exacto. corregir de temprano, porque el precio se paga igual, siempre. No nos vamos, como decíamos el otro día, no nos vamos sin pagar. Acá la cuenta, Lo hablábamos la vez pasada los dos, ¿no? Que nadie se va sin pagar de esta vida, o lo pagás de una manera, o sea, la y la gente dice, salud es ah, lo yo más después preciado que tenemos. cuando me retire y tenga plata, ya es tarde. Claro, pero muchos, Fernando, dicen eso, no, cuando tenga tiempo, no. Por lo menos tenés que darte 20, 30 minutos diarios, El tiempo es hoy, ¿no? hoy, Y exacto. el cuerpo lo pide y el cuerpo lo necesita. Entonces, entrenar estos músculos es muy importante, ¿sí? Yo les estoy dando el consejo, porque, bueno, te decía el otro día, este paciente, hablamos de la incontinencia, yo le explicaba cómo funciona todo esto. Digo, mire, usted ya tiene 70 años, no está en un 0 kilómetros. Claro, Dije, exacto. empezar a entrenar músculos completamente atrofiados, en algunos casos hasta tal vez se utilice la electroestimulación para despertarlos, que creo que Exacto. hay aparatos para trabajar el suelo Sí, pélvico. el feedback que se usa a través de la electroestimulación. Eso es uno. Exactamente. ¿Entendés? Entonces ya hay músculos que van a tener que introducirte aparatitos eléctricos para mandarle estímulos a los músculos. Yo me acuerdo que, porque a mí me gusta mucho la electroestimulación, y en una época, yo no sé si todavía sigue siendo así, se utilizaban las corrientes exponenciales Sí, para el músculo denervado despertarlo, porque vos incluso un músculo que está atrofiado, si le metes una corriente de golpe no va a reaccionar. Me acuerdo, notábamos que reaccionaban cuando la corriente subía de a poco hasta alcanzar el umbral y despertar el músculo. Y no sé qué tipo de corrientes se utilizan, yo ahí ya perdí a mí me han trabajado hace unos años atrás cuando tuve el problema con el manguito rotado. Entonces, Trabajaron con eso los kinesiólogos y me ya, salvaron el hombro. ya depende de en qué condición están esos músculos y depende la edad en la que vos te incorporás y depende cuál fue tu estilo de vida hasta ese momento. Porque, por ejemplo, mira, te cuento esto, Sí, y vos lo debés recontra saber, estábamos con el terapeuta ocupacional, el paciente, y estábamos conversando y ella me dice, mira, las mujeres de ya cierta edad que tuvimos hijos, ya tenemos cierto nivel de incontinencia por la presión que estamos hablando, totalmente. falta de entrenamiento de estos músculos. Y ella me dice, bueno, ya hay mujeres de 30 años que están teniendo incontinencia y no han tenido hijos. Sí. No sé si vos tenés algo que aclarar No, no, ahí. es que se da mucho en las levantadoras de pesas. ¿Por qué? Porque trabajan, que esto lo hemos hablado con vos, Fernando, con la maniobra Valsalva. Entonces, Claro, todo esto, que es esa respiración, que quedan en apnea y hacen esa fuerza para levantar semejante cantidad de peso, a la larga, esto, o sea, hacer constantemente eso debilita. Y yo he claro. tenido alumnas que estornudaban y mojaban los pantalones y orinaban todo el piso. Era terrible, ¿eh? Se tenían que ir a cambiar al baño para poder continuar con la clase. Entonces esas personas necesitarían empezar a trabajar suelo pélvico, ¿no? Y además yo no sé de mucho tal vez de eso. El otro día cuando yo hablaba de los efectos Valsalva, que hice un video de efecto Valsalva, hablaba de la posibilidad de mantener el menor tiempo posible siempre el efecto Valsalva y trabajar un tercio de inspiración, un pequeño Valsalva y es todo el resto de expiración cuando se hace el esfuerzo. Tal vez se disminuya el efecto Valsalva, no sé en el entrenamiento de pesas qué tal eso se rendiría, pero sí es verdad, la compresión del efecto Valsalva va a hacer que todo esto se aplaste y el organismo tenga que largar el líquido que tiene guardado, o incluso si hay materias fecales puede ocurrir.
en una Sí, cosa de una sí. disfunción de rectal. He tenido alumnas que también con materia fecal, ¿eh? Que se han... Y, y es un trabajo muy fino, es un no, trabajo, yo creo que es de muy especializado, Fernando, muy mecánica, especializado. es mecánica de Mercedes-Benz, ¿no? Del radiador o no, de la parte específica del Mercedes-Benz. O Sí, sea, no, tenés que ser un mecánico y ir al punto para poder ver qué cuerno. Bueno, yo he trabajado mucho esto y he reducido a muchas mujeres entre un 20 y un 30%, que por lo menos cuando llegué al final de las clases, no se hacían pis cuando se claro, reían o qué estornudaban. interesante, qué bien, qué Eso bien. ya es mucho. Y todo a través de la respiración, ¿no? Trabajar las posiciones, porque es todo lo que estás diciendo vos. Y está bueno que también lo explique un kinesiólogo, porque yo lo explico, yo no soy kine, pero está bueno que lo explique también un kinesiólogo y que es hombre también, ¿no? Como que dé la conciencia de que esto le tienen que prestar atención. Sí, hay que prestar atención. Ahora vamos a otro punto también, ¿no? Vos me decías de la sifosis la otra vez, la hipersifosis. A más lordosis, la columna tiene que compensar con más sifosis. ¿Eh? A Exacto, mayor lordosis, la columna va a tratar de compensar para mantener la postura. ¿Sí? totalmente. Se está yendo la columna hacia adelante, entonces tiene que dar toda la vuelta para compensar. ¿Sí? El nivelador, los niveladores son siempre los ojos, ¿sí? Los ojos actúan siempre como nivel. Entonces, a mayor, como si se, el hiperlordosis, yo me voy a ir ahí, ¿sí? Exacto, Por lo tanto, el ojo va a estar mirando hacia arriba, tiene que bajar y compensar, ¿sí? Y después tiene que volver a compensar con otra lordosis cervical, ¿sí? Los ojos siempre van a ser los niveladores de todo esto, ¿sí? Entonces, y hay otra cosita que hay que aclarar acá. ¿Cuáles son los factores que aumentan la lordosis? Una mujer puede haber nacido con una gran lordosis. Puede haber un factor genético, la madre, la abuela, ¿no? Entonces ya nacen con lordosis. La otra es los factores externos, como por ejemplo el calzado, ¿sí? calzado, sí. El calzado, voy a anotarme una cosita acá para que no se me olvide, yo siempre me anoto cuando tengo una idea. Entonces, el calzado a mayor taco, mayor lordosis. Porque a Totalmente. mayor taco, nuevamente volvemos a horizontalizar la pelvis, ¿sí? El sacro. Por lo tanto, si una mujer que además tiene lordosis usa tacos altos, va a aumentar más la lordosis, ¿sí? Totalmente, totalmente. Mirá que nos quedan 6 minutos. Oh, bueno, como una amiga mía dice, antes muerta que sencilla, ¿no? Bueno, Este, pero esto está te comprobado bancas, científicamente, lo que te decís, ¿no? bancas. Del saco, eso hace o sea, como que hace que se caiga también todo lo que tiene que ver Se acortan los músculos posteriores, ¿no? Y se aumenta la lordosis. Y lo otro es totalmente. el aspecto cultural, la belleza. Quiero lucir un lindo trasero, entonces tengo que estar mostrándolo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí ya esos aspectos ya no sé cómo se deben manejar, ¿no? Pero son los factores externos, tanto los sociales y culturales, que en ciertas culturas la mujer tiene que lucir súper hermosa, con un trasero, Con todo, los ¿no? tacos agujas así. Y los tacos agujas, ¿no? Que además que los zapatos son deformantes de los dedos de adelante y producen los Sí, juanetes. totalmente, bien puntudos. Pero bueno, es un Entonces, tema muy interesante, Fernando, que es para tocar quizás en otro programa yo le algunas dejo el otras cosas. regalito de la anteversión y retroversión pélvica. Que Bueno, empiecen a ver cuánta lordosis tienen y cómo la puedo bajar o si necesito aumentar. ok, después pásame el link, así lo adjunto acá, así lo Dale, subo para que lo vean. Y dale. bueno, la verdad que a mí porque me apasiona la biomecánica como a vos, entonces es como que para Yo, mí me parece yo tengo acá el interesantísimo. libro de Capangi, que era una de mis Biblias cuando estudiaba. Los libros los tengo en inglés. En ese entonces teníamos apuntes, ¿no? Libros no teníamos para comprar, ¿no?
que Sí. son los libros de biomecánica de Capazzi. A mí me embromaban en el hospital los compañeros, me decían que ahí viene Capazzi, porque yo me venía estudiando todos los músculos, ¿no? La biomecánica, cómo funcionaba. Entonces, es algo que me gusta, porque No, esa uno no, es aprende. que para los que nos dedicamos a esto nos tiene que gustar la biomecánica. Cuando yo voy a dar cursos digo, esto es biomecánica pura, no hay un secreto, es así, es así. Así que bueno, Fernando, yo te agradezco que este pequeño espacio que me has dado para el canal de la mujer de Mami Jean. Y bueno, les digo que se suscriban y que le den me gusta y que lo compartan. Ahora después Fernando me Y va a después pasar vaya para también a mi canal, aquí de Salud TV. claro, para que, o sea, para que hagan, para que se topen con Jerry. Y es muy interesante el canal de Fernando porque tiene unos temas muy, muy interesantes, porque yo lo chusmeo. Así que nada, ahí Siempre está vas a la Jerry. lista de reproducción que está todo por temas, hay cientos de videos por temas. No, está lleno, está lleno. La verdad que hay unos temas, a mí me han encantado todos los temas Y que mucha haces. gente no habla de la biomecánica, no se habla de la alimentación, de los problemas psicológicos, los dolores, y hay cosas que son biomecánicas. No, No. biomecánica, la respiración, fundamental en Yo, biomecánica. yo siempre digo, y todavía tenemos 3 minutos, veo, dice ahí, Sí, ¿no? La gente dice, bueno, no, tenés el dolor lumbar porque tu familia, el antecedente, el estudio y le buscan la vuelta cuando lo único que hay que hacer es sentarse bien. totalmente, No, no totalmente. hay un abuelo Y que hacer te... ejercicio, si es posible diario, aunque sea 20 Bien minutos hecho, por día. ejercicio bien hecho, y Bien para eso me hecho. tienen en el canal, porque ahí van a aprender a no lesionarse. Exacto, ahí lo tenemos al kine, ¿eh? Así que presten atención al kinesiólogo que sabe un montón y él se especializa en esto, en Y acá lo biomecánica. tenemos ayer, de Y que acá tenemos a siempre, Jerry, que está, obviamente que es el siempre está asistente. colaborando con el tema. Me encanta Jerry. Él siempre aparece en todos los Yo programas. no sé, yo cada vez que estoy en un grupo, en una reunión, todo me dice, ¿y cómo anda Jerry? Nadie pregunta por mí, ¿eh? Me gusta por tu asistente. Aparte Jerry con Todo esos el mundo ojos pregunta divinos por que mi tiene, asistente. con su casaca de kine, de asistente Claro, también, no, por sí, sí, supuesto. sí. Así Y que le voy a hacer, bueno, bueno, Fer, ¿eh? le voy a hacer uno de estos también. Ah, claro, tenés que hacer la chapita como que el asistente del kine, ¿no? Vamos a ponerle kinesiólogo Jerry. Así que Bueno, bueno, Fer, Marcela, gracias, ¿eh? es un grande, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Saludos Bueno, a todos segundo lo y bueno, último. nos vemos en otro programa. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Chau, chau.